Pacto de paz, pacto perpetuo, tengo en mi Dios. Y yo estoy dentro de él. Y yo estoy dentro de él. Y yo estoy dentro de él. Muy dentro de él. Nuevamente les doy la bienvenida a este video número 11 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón. Hemos visto en los videos anteriores, los cuales les invito a revisar, que Dios había determinado un día de castigo sobre Jerusalén. Este castigo de alguna forma ya lo habían vivido tiempos antes de Cristo, cuando cercano al año 586, Nabucodonosor destruyó la ciudad y el templo, un hecho que usted puede encontrar en Segunda de Crónicas 36. Pero Dios nuevamente había profetizado que iba a limpiar a esa ciudad que se había convertido en ramera y adúltera, adorando dioses extranjeros. Ezequiel 16 nos lo contó muy bien y usted puede revisarlo a partir del verso 30 hasta el 42, donde Dios les hace saber que traería a sus enamorados y con sus espadas atacarían a esa ramera, la desnudarían, la quemarían, y Dios les afirma en el verso 42 que después de este acontecimiento nunca más se enojaría, lo cual nos invita entonces a pensar en la destrucción del año 70, ya que si la comparamos con la destrucción del 586, tendríamos que decir que Dios nuevamente se enojó cuando en ese primer siglo de la era del Cristo los romanos la atacaron. Recuerden que comenzaron estas guerras en el año 66 en tiempos de Nerón, el cual antes de suicidarse le dio oportunidad de enviar a Vespasiano como comandante de sus tropas para que atacara Judea, pero en el año 68 tuvieron que ser paralizadas nuevamente, y luego cuando Vespasiano en el año de los 4 emperadores toma el poder en diciembre del año 69, su primera orden fue mandar a su hijo Tito como comandante ahora de sus tropas para terminar el plan sobre Jerusalén. Y así es como las guerras comienzan en el año 70 y finalizan entre el 73 y 74 con la destrucción de la fortaleza de Masada. Así quedaría cumplido entonces el proyecto que había comenzado Nerón, y Vespasiano representaría muy bien a ese octavo que Apocalipsis 17 nos cuenta, que vendría a darle vida a ese quinto caído que subiría del abismo. Ese quinto, como hemos dicho, representaría a Nerón, ya que contando a partir de Augusto César, que fue reconocido como el primer emperador de Roma y aparte es el que abre el primer siglo, ya que él muere en el año 14 después de Cristo. Si contamos a partir de él, Nerón coincide perfectamente con el número 5. Apocalipsis 13 nos habló de que ese quinto subiría del abismo y que tendría una herida de muerte, que el mismo capítulo nos cuenta que sería con una espada. Su herida sería sanada, los pueblos quedarían sorprendidos y terminarían adorando a la bestia, que el dragón le había entregado poder. Este dragón habría sido lanzado del cielo en aquella batalla de Miguel y sus ángeles, y ahora en la tierra, sabiendo que le quedaría poco tiempo, descendería con gran ira. Estos tiempos de destrucción tendrían que consumarse porque Dios había prometido a David, según 2 Samuel capítulo 23, que los impíos serían destruidos. Y vemos muchas profecías en el Antiguo Testamento que así lo anunciaban. Joel fue uno de los que estudiamos en el video anterior, cuando en todo su capítulo 2 menciona que vendrían unos soldados a saltar los muros, y justamente sería un pueblo temido que nunca se vio y que nunca por muchas generaciones lo volverían a ver. Después de esto, Dios consumaría la salvación en Sión y en Jerusalén para que el remanente también la pudiera disfrutar. Y fue justamente a lo que le llamó el día terrible, e inclusive Malaquías se refirió a ese día también espantoso. Sabemos que esta cita de Joel no está consumada antes de Cristo, porque nuevamente el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 del 14 en adelante vuelve a hacer referencia a esta profecía, asumiendo
que ese descender del Espíritu Santo en aquel llamado día de Pentecostés, donde los discípulos terminaron hablando en distintos tipos de lengua, muchos de Israel pensaban que ellos estaban ebrios y por eso hace referencia el apóstol Pedro a esta cita de Joel, lo cual implica entonces que todavía no está consumado ese día terrible que estaba siendo anunciado para poder entregar la salvación en Sion y en Jerusalén. También podemos entender que no estaba consumado porque según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 24-25, todavía hace saber que era una esperanza. Y aunque en el 13:11 asegura que estaba muy cerca esa salvación a ellos, en este momento descrita la carta cercano al año 58, todavía no había sido alcanzada esa salvación. Aún el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 5, hace saber que esa salvación estaba para los tiempos postreros, y Hebreos capítulo 1, 14 asegura que serían herederos de la salvación, lo cual invita a pensar que la salvación no estaba consumada, aunque faltaba poco tiempo para ella. No podía completarse esta salvación hasta tanto ese día terrible no se consumara. Isaías capítulo 4, del verso 2 al 4, aseguró proféticamente que Dios limpiaría la sangre en Jerusalén, esa sangre de mártires derramada, afirmando que sería con espíritu de juicio y devastación, y los sobrevivientes de ella serían llamados santos, pasando a ser un especial tesoro para Dios, a los cuales él cubriría de gloria. Todo estaba entonces determinado. La conmoción de la tierra era un acontecimiento que Dios había anunciado desde tiempos pasados, pero muchos burladores, según segunda de Pedro, dirían que el tiempo estaba muy tardado, y es allí donde Pedro les hace saber que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta cita no nos invita a seguir promoviendo ideas de que esas profecías de destrucción siguen hacia nuestro futuro, ya que el mismo Cristo había afirmado, y Lucas 11 del 49 al 51 nos los contó, de que era en esa generación donde la sangre de mártires sería demandada. Esa sangre que según el 13, 33 y 34 solamente era factible ser derramada en Jerusalén. Y siendo así, entonces, Apocalipsis 16 nos contó de 4 copas de ira que serían derramadas sobre esas responsables de la sangre de los mártires de los profetas, lo cual engrana perfectamente con el pronto y cerca que Apocalipsis había determinado, donde se le hace saber al siervo Juan que ya los tiempos de consumación de ese misterio profético entregado desde tiempos antiguos estaba ya cercano a ellos. Hemos dicho también que la carta de Apocalipsis está escrita antes del año 70, debido a que el mismo Cristo afirmó en Lucas 21-24 que Jerusalén debía ser hollada por los gentiles, asegurando en el verso 32 que serían esa generación. Pero cuando Apocalipsis 11, verso 12 escribe, afirma que la ciudad santa todavía no había sido hollada, y por eso presenta unos verbos hacia el futuro, afirmando que sería un tiempo donde los gentiles la pisarían durante 42 meses, que justamente es el tiempo que la bestia de Apocalipsis 13 del 5 al 7 actuaría sobre los santos, y que en el capítulo 12, verso 14, afirma que sería tiempo, tiempos y medio tiempo, siendo el mismo tiempo que en el verso 6 le llamó 1260 días. Estos días estaban determinados, y usted notará en Daniel capítulo 7, a partir del verso 21 hasta el 27, que un cuerno de la cuarta bestia justamente haría esa guerra contra los santos en ese tiempo, tiempos y medio tiempo, pero Dios le quitaría su dominio para luego ser entregado el reino debajo del cielo a todos los santos. Para que eso se cumpliera, Daniel 9, 24 al 27 habló de 70 semanas, asegurando que la última semana acontecería tiempo después de que la ciudad y el templo nuevamente fueran destruidos. Recuerden que allí también lo relacionó con la muerte del Mesías príncipe, y luego vendría justamente un pueblo para destruir esa ciudad y el santuario, lo cual sigue invitándonos a mirar los tiempos del año 70 cuando Roma cumplió este objetivo. Vimos en el video anterior que esta profecía está planteada también en Zacarías 14 y no tiene nada que ver con la primera destrucción, ya que el libro de Zacarías fue escrito mucho tiempo después de que Babilonia invadiera a Jerusalén.
La fecha del escrito de este profeta la han colocado cercano al 480-470 antes de Cristo, lo cual estaría afirmando entonces que ya casi habían pasado 100 años después de la primera destrucción. Por lo tanto, Zacarías 14 solamente pudiera estarnos contando la destrucción del año 70. De esta historia acontecida, solamente hay registros del escritor judío Flavio Josefo, el cual lideró las primeras guerras judeo-romanas en el 66. Cuando Nerón justamente envió a Vespasiano, afirman que Josefo era uno de los dirigentes por parte de Judea para atacar a los romanos, pero terminaría siendo vencido, y una vez que lo vencen, hace una profecía a Vespasiano haciéndole saber que él sería emperador. Vespasiano no lo cree, pero tal cual se cumplió. Y esto permite que Josefo sea elevado a una posición superior como una especie de consejero del imperio, e inclusive adquirió el título de Flavio, que fue el nombre que la dinastía de Vespasiano se atribuyó hasta el año 96, cuando su hijo Domiciano fue asesinado. Muchos afirman que Josefo era un traidor porque cercano al momento donde lo iban a capturar, con sus amigos que tenía alrededor, decidieron matarse uno al otro para no ser capturado por los romanos. Al final solamente quedaron dos. Y la pregunta es, ¿por qué no terminaron de cumplir el trato de que tenían que matarse los unos a los otros? ¿Por qué Flavio Josefo quedó vivo? Y es uno de los planteamientos que sigue presentando a este escritor como un aliado de Roma, lo cual hace que muchos de sus escritos puedan estar inclinados a favorecer a lo que los romanos hicieron. No obstante, vimos en el video anterior que algunas cosas contó, donde unos hechos sobrenaturales se presentaron, los cuales nos siguen haciendo ver que la mano de Dios estaba detrás de estos acontecimientos, porque era una decisión tomada por el Eterno desde tiempos pasados. Vamos a recordar parte de su sexto libro denominado La Guerra de los Judíos. Nuevamente hago saber que es un artículo tomado el 8 de junio de 2020, donde justamente presentan estos extraños acontecimientos sobrenaturales. Recuerden que hablamos en el video anterior que una mujer llamada María terminó matando a su propio hijo, lo asó y se comió la mitad, el resto lo guardó. Así sería la hambruna que tenían dentro de esos muros, que llegaron a tomar decisiones tan drásticas como esta. No es difícil entenderlo, ya el Señor había dicho que parte de las maldiciones que sobrevendría a su pueblo sería justamente que comerían a sus propios hijos. Pero vamos a ver un poco más del relato que Flavio Josefo nos cuenta. Mientras ardía el templo, tuvo lugar por parte de los romanos el saqueo de todo lo que se encontraban y una incontable matanza de todo aquel con quien se topaba, pues no hubo compasión por la edad ni respeto por la dignidad, sino que fueron degollados sin distinción niños, ancianos, laicos y sacerdotes. La guerra arrastraba a todo tipo de gente, tanto a los que suplicaban como a los que luchaban. Las llamas se extendían con intensidad, producían un fragor que se unía con los gemidos de los que caían. Nuevamente está la presencia de estas llamas, porque Dios había determinado que esa rebelde sería quemada. No olviden que una de las copas caería sobre el sol y el sol quemaría a esos hombres. Como este es un escrito inclinado mucho al Imperio Romano, tal vez no lo cuentan con detalles, pero un Tito no permitió ser condecorado porque dijo que era Dios que le había entregado esa victoria. Sigamos leyendo. Los soldados llegaron al pórtico que quedaba del templo exterior, en el que se habían refugiado mujeres, niños y una masa de 6.000 personas de todo tipo de gente del pueblo. Antes de que César tomase alguna decisión sobre ellos o diese alguna orden a sus oficiales al respecto, los soldados, arrastrados por su furor, hicieron arder el pórtico por debajo. De esta forma sucedió que perecieron tanto los judíos que se arrojaron para librarse de las llamas, como los que ardieron en ella. No se salvó ninguno de ellos.
Parece que todo esto sucede porque tuvieron presencia de falsos profetas. Aun cuando notamos en Apocalipsis 19 al 21, dentro de la destrucción de esa bestia también se hallaría el falso profeta. Vamos a ver qué habla de ellos. El culpable de su destrucción fue un falso profeta que aquel día había proclamado públicamente a la gente de la ciudad que Dios les mandaba subir al templo para recibir allí las señales de su salvación. En aquel momento muchos profetas habían sido sobornados por parte de los rebeldes para que instaran al pueblo a esperar la ayuda de Dios, pues así serían menos las deserciones y aumentarían las esperanzas de individuos que habían superado ya el miedo y las precauciones. En aquel entonces engañaron al pueblo personajes embusteros y que falsamente te decían hablar en nombre de Dios. Sabemos que el Cristo ya había hecho advertencias y Mateo 24 nos las cuenta, donde unas señales serían vistas por los creyentes, pero aquel que no entendiera la señal nunca saldría de Jerusalén. Ahora aquí vemos la referencia a estas señales. No prestaron atención ni creyeron en las señales evidentes que anunciaban la futura destrucción, sino que no entendían las advertencias de Dios, como si hubiera caído un rayo sobre ellos y carecieran de ojos y de espíritu. Observen muy bien lo que va a seguir contando. Fue entonces cuando sobre la ciudad apareció un astro muy parecido a una espada y un cometa que permaneció allí durante un año. Es interesante que Flavio Josefo cuente sobre este astro, ya que Isaías 34 habló justamente de la espada vengadora de Dios. Aquí va a contar otro acontecimiento. Reunido el pueblo para la fiesta de los ácimos, el día 8 del mes de Jántico, en la hora nona de la noche, brilló durante media hora una luz en el altar y en el templo, con tanta intensidad que parecía un día claro. Para los entendidos esto era una buena señal, mientras que los escribas sagrados lo interpretaron de acuerdo con los acontecimientos inmediatamente posteriores. Y como leímos en el video anterior, ahora él va a relatar algo sobrenatural que no sería creído si no hubiese sido por los testigos, donde afirma que antes de la puesta del sol se vieron por los aires de todo el país carros y escuadrones de soldados armados que corrían por las nubes y rodeaban la ciudad. No es difícil tampoco entender estos acontecimientos, ya que si la mano de Dios estaba allí, estos escenarios debían ser de esta manera. Isaías 66 había dicho algo parecido. En el verso 15 asegura que Yahvé vendría con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgaría con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serían multiplicados. Ya estaba terminado este día terrible, donde Dios justamente limpiaría las escorias en Judá y en Jerusalén, para que nuevamente le llamaran a Jerusalén ciudad fiel, ciudad de justicia. Hemos dicho que Zacarías 14 profetizó este acontecimiento, afirmando que sería un día que solamente Dios conocía, pero que al final de ese castigo habría luz. También mencionamos en el video anterior que Jeremías 30 lo anunció, asegurando que no habría otro día semejante a ese. Sería tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Para los justos de Israel les está invitando a no temer ni atemorizarse, y asegura que los traería de lejos, finalizaría la cautividad y la dispersión, y los descendientes de Jacob volverían, descansarían y vivirían tranquilos sin que nadie los espantara. Pero Dios sigue siendo firme al asegurarles que de ninguna manera los dejaría sin castigo. Fíjense que este verso 14 habla de los enamorados de esa Jerusalén corrompida, afirmando que se habían olvidado de ella. Pero si observa bien, Dios estaría detrás de este acontecimiento, al decir,
Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Dios mismo estaría peleando contra su pueblo para reprenderle. Hemos dicho que Zacarías fue escrito tiempo después de la primera destrucción, lo cual nos está invitando entonces a enfocarnos en la del año 70. Pero vamos a leer lo que dice el capítulo 13. A partir del verso 7 nos va a hablar del Cristo herido, pero después de su muerte no todo quedaría allí, porque unos acontecimientos más debían suceder. Veamos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahvé de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto estaría invitándonos a pensar en el año 33 y justamente la dispersión que vendría después de la muerte del Mesías. Sigamos observando. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Cuando habla acá de la tierra, hemos dicho que se refiere a tierras de Israel representadas en Judea, cuya capital era Jerusalén. Cuando habla que 2/3 partes serían cortadas, se estaría refiriendo justamente a esos impíos malvados, a todos los que fueron destruidos en el año 70. Pero una parte de esas tres quedaría en ella y a eso se le llama el remanente. Observe que además dicen que ese grupo que quedaría los probaría con fuego. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 en adelante, hace saber justamente de estos acontecimientos, donde la fe estaría siendo probada como se prueba el oro. Y el grupo que lograra atravesar esta gran tribulación, dice acá, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Este final de reconocimiento es lo que justamente Apocalipsis 21:3 nos cuenta. Cuando estos tiempos se consumaran, entonces observen el mismo capítulo lo que nos va a contar en el verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Si asumimos que en el capítulo 18 de Apocalipsis está siendo castigada esa ramera, entonces este manantial solamente es factible relacionarlo con el capítulo 22, verso 1, donde asegura que en esa santa ciudad que descendería del cielo, de él brotaría un manantial de agua viva para regar justamente a esos redimidos. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y a los espíritus de inmundicia. A partir de ese momento, observen lo que está diciendo en cuanto a las imágenes. Las quitaré y nunca más serán recordadas. Cuando vamos a Apocalipsis 9, allí nos va a contar de una serie de plagas que serían una manera de advertir para que salieran de la ciudad aquellos que pudieran entender estas señales. Pero observe el final. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estas plagas estarían siendo entregadas como advertencia, pero si capta los versos, todavía habría idolatría en esa tierra que Dios iba a castigar. Lo cual nos invita a pensar entonces que la profecía de Zacarías 13 no estaba consumada, porque él había afirmado que nunca más recordarían las imágenes. Y luego de que estas imágenes fueran destruidas, es que vendría el manantial de limpieza que solamente Apocalipsis 22, verso 1 nos estaría contando. Ezequiel 36 también hizo referencia a estos tiempos. En el verso 19, Dios afirma que en tiempos pasados ya los había esparcido por las naciones y los había juzgado conforme a los caminos y conforme a las obras de ellos. Pero cuando llegaron a esas naciones extranjeras, ellas terminaron diciendo, estos son pueblos de Dios y de la tierra de él han salido. Esa manera de hablar de las demás naciones hace que el nombre de Dios estuviera siendo profanado por su propio pueblo. Y esto hace que las naciones extranjeras
pierdan respeto y temor a Dios. Dios asegura que tiene dolor al ver su santo nombre profanado por la casa de Israel, y es allí donde toma la determinación de hacer algo a favor de su propio nombre, donde deja establecido que los santificaría delante de todas esas naciones y aún delante del pueblo de Israel. Dice el verso 24, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fin de la dispersión. Santiago 1.1 y Primera de Pedro 1.1 nos hacen ver que no estaba cumplido este final, a pesar de que esas cartas están escritas tiempo después de que Cristo ya había ascendido a los cielos. El fin de la dispersión, vimos también en Daniel 12.7, era una de las señales del tiempo final. Hoy podemos decir con firmeza que Israel ya es una nación reconocida inclusive como independiente desde 1948. Aunque queramos acomodar estas citas hacia nuestro futuro, es imposible, porque literalmente no están dispersos. Los que están fuera de ella es porque así lo desean. Inclusive muchos judíos han nacido fuera de sus tierras y Dios no estaba hablando justamente con esos judíos que hoy se encuentran viviendo en otros países, sino con esos judíos que estaban expatriados de su tierra a la fuerza, a los cuales Dios les consumaría los tiempos que había determinado. Tenemos entonces acá que Ezequiel capítulo 36, Dios les había asegurado devolverlos a su país. Y una vez que estuvieran allí, esparciría sobre ellos agua limpia. Serían limpiados de todas las inmundicias y de todos los ídolos. Hemos visto en Apocalipsis capítulo 9 que todavía no se había cumplido estos tiempos porque aún estaban en ella esos adoradores de dioses e ídolos extranjeros. Sigue diciendo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Recuerden que este final también nos lo cuenta en el capítulo 39 de Ezequiel, donde después de consumarse la destrucción de Gog y Magog, nos dice a partir del verso 26 que Dios los devolvería a su tierra y derramaría su espíritu sobre ellos y nunca más ocultaría su rostro. Todos estos escenarios son compatibles con Apocalipsis 20, donde justamente nos vuelve a hablar de Gog y Magog. Previamente, unos 1000 años se activarían para que el pueblo volviera de la dispersión. Pero cuando el diablo nuevamente fuera desatado, es allí donde engañaría a Gog y Magog, vendrían a la tierra y a la ciudad amada para rodearla, pero Dios ya no permitiría que le hicieran daño. Estos descendientes de Jacob estarían en sus campamentos y Dios ahora les estaría permitiendo volver del cautiverio. Vamos a seguir viendo cómo lo dice Ezequiel 36. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Esto solamente es compatible con Apocalipsis 21:3, donde después de descender la santa ciudad del cielo, Dios extendería su tabernáculo y les reconocería por pueblo, siendo de ellos su Dios. Ahora vienen las bendiciones. Por eso Apocalipsis 22 dice que no habrían más maldiciones. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y los multiplicaré, y no os daré hambre. Les deja entendido en el verso 32 que no lo hacía por ellos, sino lo hacía por su santo nombre, como nos contó los versos previos. En el verso 33 les afirma Dios que el día que los limpiara, también serían habitadas las ciudades y las ruinas serían reedificadas. Se entiende entonces que si en Apocalipsis 18 la ciudad responsable de derramar la sangre habría sido quemada y desolada, en el 20 estarían ahora volviendo a ella en campamentos, vendría el proceso de reedificar y Dios estaría ahora acompañándoles. Y observen cómo cambiaría esta historia para esa ciudad desolada. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. No son tiempos celestiales, son tiempos terrenales.
este verso 35 coincide aún con nuestro siglo XXI, porque es la condición que hoy día presenta justamente Israel. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Yahvé he hablado y lo haré. Así ha dicho Yahvé el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en su fiesta solemne. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Yahvé. Estos tiempos de destrucción y restauración debían cumplirse para que la ley y los profetas pudieran pasar, y aquí estaría entonces el nuevo pacto activo, ya que como vimos en Jeremías 31, del verso 23 al 34, ese pacto se activaría justamente después que los hiciera volver de la dispersión. Mateo 24 nos contó lo que el Señor había dicho. En el verso 1 y 2, los discípulos le hacen ver el templo y Cristo les aseguró que ni siquiera iban a quedar piedras en él, sino que todo sería derribado. Inmediatamente entonces hacen la pregunta del verso 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Refiriéndose justamente a los acontecimientos de destrucción. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hemos dicho que algunas versiones mencionan fin del mundo, aunque aquí la palabra siglo viene de aion, que significa también era. Pero justamente afirma el fin del mundo, porque en medio está la venida del Señor. Y sabemos que no está hablando de la primera. Todo esto se complica por lo que Cristo, según el verso 34, afirma, asegurando que no pasaría esa generación hasta que todo aconteciera, como podemos ver acá. Algunas versiones dicen no morirán hasta que todo esto acontezca. Y si usted nota, está enfocando la generación del momento. El asunto es que parte de todas esas cosas que debían acontecer, los versos previos del 30 al 31 presenta la venida del Señor en las nubes con sus ángeles para justamente juntar a esos escogidos y reunirlos de los lugares donde estaban dispersos. De esto hablaremos en otro video. Algunos afirman que es un juicio parcial y que no habla de la segunda venida, pero pudiera estar siendo entendido así por estudiarlos con paradigmas, ya que aquí habla de venida en nubes y de ángeles, lo cual coincide muy bien con segunda venida. Previo a este acontecimiento, hace saber el Señor que se cumpliría esa abominación desoladora de la que había hablado Daniel. Y en ese momento les hace saber, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando de acontecimientos específicamente en Judea. Sabemos que allí es donde se encuentra Jerusalén. No son acontecimientos para el resto de la humanidad. Él ya les estaba advirtiendo que cuando esto sucediera, huyeran, no se acercaran a Judea, porque justamente vendría a cumplirse los tiempos de desolación. Y dice el verso 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Quiere decir que estos acontecimientos sobre Judá y Jerusalén serían superiores a los que sucedieron en tiempos de Nabucodonosor. Y dice el 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Recuerden que al final de esta tribulación viene salvación. También nos había dicho Malaquías 4, 1 y 2, que después de destruir a los soberbios como estopa en horno ardiente, vendría justicia y salvación para el remanente. El apóstol Pablo, en el año 58, al escribir Romanos 13, 11, afirma que esa salvación estaba más cerca de ellos que cuando creyeron, lo cual nos invita a pensar entonces que esa salvación iba a consumarse en el fin de ese siglo. Lucas 21 es mucho más específico para hablar de este acontecimiento. Y el Señor le hace saber a los discípulos que se encontraban con él que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Definitivamente estaba anunciando los hechos del año 70. Y según el verso 32, vuelve a afirmar que no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera. Pero observen nuevamente el verso 27.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Todavía al escribirse la carta de Efesios 1:14 y 4:30, la redención no estaba consumada cercano al año 60. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:23 también está esperando adopción y redención. Solamente esta venida del Señor consumaría estos tiempos. Pero recuerda que el verso 32 volvió a afirmar que sería en esa generación. Nos sigue contando el verso 20 que Jerusalén sería rodeada. Pero el verso 21 les vuelve a indicar que los que estuvieran en Judea huyeran a los montes, los que estén en medio de ella, váyanse, los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hemos dicho también que en el año 70 ellos fueron a celebrar la fiesta de la Pascua y allí los dejaron entrar, pero ya los romanos no los dejarían salir. Imagino que en ese momento ya habrían quedado rodeados de ejércitos, pero los que no estuvieron pendientes a la advertencia del Señor no entenderían que la hora habría llegado. Y en el verso 23 dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Vuelve a enfocar tiempos específicos que no hablaban precisamente del planeta, ya que en este momento ni siquiera se conoce de América. Verso 24, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y no olviden el verso 32, que todo sucedería en esa generación. Nuevamente Apocalipsis 17 nos contó que esa ramera la iban a aborrecer, la desolarían, la desnudarían, le devorarían sus carnes y la quemarían con fuego. Pero también afirma que una bestia estaría a cargo de cumplir estas palabras de Dios. En el capítulo 18 viene el momento de consumar esta ira sobre esta ramera llamada en misterio Babilonia. No sin antes decir algo interesante en el verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Era justamente a ella la que le iban a recordar los pecados antiguos y sobre la cual iban a ser derramadas las plagas. Pero una advertencia previa se haría a los creyentes. Observen el 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado y pagarles doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y ahora en el verso 7 le van a exhortar su vanagloria. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Cómo hacer que otra nación coincida con estos tiempos, cuando es tan perfecto la historia de destrucción y quema del primer siglo de esa ramera llamada Jerusalén? Y dentro del lamento de los mercaderes que negociaban con ella, llorarían diciendo lo siguiente, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino, que según el 19:8 afirma que ese lino fino representa acciones justas de los santos. O sea que estuvo vestida de justicia, como dijo Isaías 1:21. Sigue diciendo, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Recuerde que Israel, hacia el occidente, uno de sus límites es justamente el mar Mediterráneo, y Jerusalén terminaría siendo parte de ese Israel, como hemos dicho, la capital de Judá. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada.
y como hemos dicho en varios videos, en ella se halló la sangre de los profetas y los santos, todos los que habían sido muertos en la tierra. Pero recuerden que no estaba hablando de la tierra como planeta, sino de la sangre derramada justamente en Jerusalén. Isaías 26. Nuevamente Dios había hablado de ese día terrible, pero también afirmando su final de victoria, diciendo: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Apocalipsis 21 nos habló de una nueva Jerusalén que descendería del cielo. Y en el verso 25 afirma que esas puertas serían abiertas por siempre y solamente lograrían entrar ahí los justos, porque los inmundos, aquellos que no estarían inscritos en el libro de la vida, jamás entrarían en ella. Esto es factible todavía aplicarlo en nuestros tiempos. Por eso nosotros, aunque no somos descendientes judíos, podemos estar hablando del Dios de Israel. Sigue diciendo: confiad en Yahvé perpetuamente, porque en Yahvé el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud, tú que eres recto pesas el camino del justo. Pero antes que estos acontecimientos se consumaran, observe lo que dice los últimos versos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación de Dios, por supuesto. Porque aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Esta es la venganza que vemos en Apocalipsis 18, la sangre derramada de los mártires. Dios ya no ocultaría más ese momento y saldría indignado desde su lugar para juzgar. No solamente eso, sino que otro acontecimiento sucedería y de esto habrá tiempo para contarlo. Verso 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Una resurrección también estaba planteada proféticamente y solamente la podemos encontrar narrada en el capítulo 20 de Apocalipsis. Espero observe estos detalles. Les vuelvo a invitar a escudriñar. Observen que las profecías contadas en Apocalipsis están muy bien representadas en el Antiguo Testamento. No olviden el texto de Mateo 5, 17 y 18, donde afirma que Cristo no vino a abrogar a esos profetas, ni mucho menos a la ley, sino vino a cumplirlo. Y hasta que cielo y tierra no pasaran, ni una jota ni una tilde de la ley pasaría. Hemos dicho también que Daniel 9 nos contó que ese pacto se confirmaría después de la destrucción de la ciudad y del santuario, lo cual es entender que en el primer siglo, después de la resurrección y ascensión del Cristo, el pueblo creyente está pasando por una transición, porque un fin de siglo debía consumarse. Y nuevamente les vuelvo a invitar a descubrir la expresión fin de siglo, porque recuerde que Mateo 13, del 39 al 42, nos cuenta que el Señor habló que era ese fin de siglo donde justamente haría la siega para limpiar de su reino a los que estaban causando tropiezo y luego entregarle el reino al Padre para que los justos resplandecieran en él. Espero en el Señor siga disfrutando y edificándose con todos estos videos. Que el Dios Padre Todopoderoso y el Cordero de Dios sentado en trono a su lado nos siga guardando en su infinita misericordia. Pacto de paz, pacto perpetuo, tengo en mi Dios. Y yo estoy dentro de él. Y yo estoy dentro de él. Y yo estoy dentro de él.
y yo estoy